Hola, ¿qué tal? En esta ocasión te traigo el siguiente tema que es sustancia pura, haciéndonos referencia al agua. Para ello vamos a resolver algunos ejercicios que se resuelven con esta sustancia pura con las llamadas tablas de vapor. Cabe mencionar que las tablas de vapor son unas herramientas muy importantes en las cuales podemos conocer cómo se encuentra el agua, siendo una sustancia en la cual puede presentarse en dos fases, fase líquida y vapor. Entonces también es importante mencionar que tenemos aquí dos sistemas a manejar, que es el sistema internacional y el sistema inglés. Para ello vamos a resolver el siguiente problema, completar la siguiente tabla para el agua. Utilizando las tablas de vapor vamos a completar la tabla siguiente. En este caso tenemos que la tabla se encuentra en el sistema inglés, teniendo como referencia a la parte de la temperatura en Fahrenheit, la presión en PSIA, la energía interna específica con BTUs o libra masa y me pide la descripción de la fase. Bien, es importante también mencionar que las tablas se encuentran distribuidas de la siguiente forma. Hay unas tablas que son con respecto a la temperatura y otras con respecto a la presión. En este primer caso voy a enfocarme a la tabla de temperatura porque es la primera celda que tiene esta tabla. Para ello voy a buscar en mis tablas de vapor la temperatura de 300 grados Fahrenheit y me pide que busque la presión a esa temperatura teniendo el siguiente valor: 66.985 PSIA. Recordemos que PSIA son las libras por pulgadas cuadradas absolutas. La energía interna ya la tengo, ya me la da la tabla y me pide en qué fase me encuentro. Entonces, para este caso estamos considerando una mezcla saturada. La mezcla saturada se refiere a que existe en ella una parte de vapor y una parte líquida. Bien, para la siguiente parte tenemos ahora que buscar en la tabla de presiones, porque es el dato que me da, las 40 PSIA en mis tablas de vapor, tablas de presiones, ¿de acuerdo? Y ahora también me describe me hace descripción de la fase. Entonces, en este caso es líquido saturado. El líquido saturado es representado en la tabla de vapor como F y para el vapor es G. Entonces, de esta tabla a las 40 libras absolutas encuentro una temperatura de 267.22. Después vamos a buscar la energía interna, pero del subíndice F haciendo referencia al líquido saturado, teniendo un valor de 236.02. Bien, con esto ya completamos la segunda fila y vámonos con la tercera fila. En este caso estamos hablando de temperatura muy alta y también a una presión muy elevada. Entonces vamos a buscar en nuestras tablas de temperatura 500 y 120 libras absolutas. Con eso tengo el valor de la energía interna de 1174.4 BTUs por libra masa. Las BTUs son las unidades térmicas británicas en donde hace referencia a energía por cada libra masa. ¿Okay? Entonces, con esto voy a describir la fase. ¿Qué fase se encuentra? La misma tabla me la da, vapor sobrecalentado. Bien, por último tenemos la última fila, la cuarta, en donde me pide que lo busque una temperatura de 400 Fahrenheit a 400 libras absolutas. Entonces aquí es muy elevado este valor. Para entonces voy a buscar que hay un rango que se encuentra de 400 a 431 en temperatura, ¿sí? Como me está indicando primero la temperatura, tengo que enfocarme en esa temperatura porque también la presión se está casi aproximando. Entonces aquí tengo que hacer algo llamado interpolación porque estoy buscando a la temperatura de 400. Bueno, en un video posterior te voy a explicar cómo haces una interpolación, pero ocupando esa herramienta vamos a tomar estos dos valores y también me está pidiendo la energía interna específica que viene siendo esta de aquí. Entonces, ahora lo que estamos teniendo es meramente agua saturada, aquí te lo indica la tabla. Entonces, esto es líquido. ¿Por qué? Porque esto está en su punto de saturación. Cuando supera el punto de saturación ya cambia de fase. Entonces, al hacer la interpolación,
tenemos una energía interna de 373.68 BTUs por libra masa, y como todavía no se encuentra cambiado de fase por no superar su presión o su temperatura de saturación, tenemos el estado líquido comprimido. El estado líquido comprimido se refiere a que es un líquido en el cual se encuentra bajo una presión, y es lo que estás observando pues en este valor, 400 libras de presión. Bien, con esto queda llenada la tabla para pasar al siguiente ejercicio. Bueno, se dice que un tanque de volumen de 0.6 metros cúbicos contiene 3 kilogramos de una mezcla de agua líquido-vapor en equilibrio a una presión de 0.5 megapascales. Calcular, inciso A, el volumen y la masa del líquido, inciso B, el volumen y la masa del vapor. Para ello, pues vamos a desglosar cuáles son los datos que conozco. Conozco el volumen, que es del recipiente o tanque, la masa de 3 kilogramos de esa mezcla y la presión, que es 0.5 megapascales, o también lo puedo pasar a bares de presión, que son 5. Bien, entonces vamos a encontrar estos parámetros como volumen específico calculándolo de la siguiente forma. Recordemos que el volumen específico es igual al volumen entre la masa. El volumen es el del tanque y la masa es 3 kilogramos de la mezcla que se encuentra contenido dentro de. Entonces el volumen específico es 0.2 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, buscando las tablas de vapor, vamos a localizar lo siguiente. Vamos a encontrar el volumen específico para la mezcla, ¿ok? Por eso se toma VF y VG. Recordemos que F es para líquido y G para vapor. ¿Para qué necesito estos dos valores? Bueno, los necesito para poder encontrar cuál es el volumen específico del estado líquido y cuál es el volumen específico del estado gas o estado de vapor. Entonces tenemos el siguiente desglose de valores en donde estoy colocando el volumen específico del vapor siendo como 0.3749 metro cúbico por cada kilogramo y el volumen específico del líquido 1.0926 por 10 a la menos 3 metro cúbico por cada kilogramo. Entonces, teniendo esos valores, ya puedo calcular el volumen específico. ¿De qué manera? De la siguiente. Tenemos aquí la diferencia de G menos F, que es la diferencia de las fases que se encuentra el gas involucrando su volumen. Entonces lo que podemos obtener aquí es VFG, siendo un valor de 0.3739 metro cúbico por cada kilogramo. Entonces este valor que acabo de encontrar me va a ayudar a encontrar lo que sigue. Por ejemplo, cuando existe una mezcla líquido-vapor, ahí existe algo llamado título o calidad de vapor, que se calcula de la siguiente forma. Esta es una de las fórmulas para poder encontrar la calidad de vapor. Existen más adelante te daré otras. Bien, entonces aquí tenemos que hacer el despeje teniendo esta ecuación. Cabe mencionar que el volumen, este que está en color amarillo, es el volumen del tanque. Entonces, calculando la calidad de vapor, quiere decir que vamos a sustituir el volumen específico del vapor menos el volumen específico de la mezcla entre el volumen específico de la diferencia del gas y líquido, teniendo el siguiente valor, X igual a 0.5322. Esa es la calidad de vapor. ¿Qué quiere decir la calidad de vapor? ¿En qué porcentaje de vapor se encuentra la mezcla? Y obviamente casi se encuentra en equilibrio como mitad y mitad. Sí, es por eso que te lo menciona que están en equilibrio. Entonces aquí podemos concluir que se encuentra arriba del 50%, un poquito más de vapor que líquido. Ahora me pide que yo calcule cuánto hay. ¿Cómo le hago? Bueno, lo que debo hacer es lo siguiente. Vamos a calcular la masa y el volumen. ¿Cómo? Bueno, lo que voy a hacer es calcular mediante esta ecuación la masa del líquido. Y la masa del líquido es igual a la masa entre 1 menos X. Recuerda que X es la calidad de vapor. La masa son 3 kilogramos de la mezcla. Le quitas 1 menos el 0.5322 que representa del vapor, porque acuérdate que esto es la calidad de vapor. Al restarlo, pues ya tienes la cantidad restante, es la cantidad o el porcentaje de líquido, y lo multiplicarás por la masa total teniendo una masa de 1.403 kilogramos de líquido.
Así como lo haces con el líquido, también lo puedes hacer con el vapor, solamente que como ya conozco la masa del líquido, ahora voy a encontrar cuál es el volumen específico de esa fase líquida y esto lo obtengo en tablas. Al multiplicarlo ya tengo el volumen del líquido contenido en ese tanque, 0.0015 metro cúbico. Lo mismo voy a hacer para el vapor. En el vapor, pues tengo la masa del vapor igual a la masa total por el título o calidad de vapor, que este no va a cambiar. Entonces son los 3 kilogramos por el título o calidad de vapor, teniendo una masa de vapor de 1.596. Si tú sumas la masa del vapor y la masa del líquido, te da la masa total, te tienen que dar los 3 kilogramos. ¿Vale? Lo mismo entonces vamos a poder encontrar la cantidad de vapor, el volumen en volumen específico, teniendo la cantidad de masa por el volumen específico del vapor, teniendo un volumen de vapor de 0.598 metro cúbico. Entonces con esto queda resuelto el ejercicio. Siguiente, dice que un recipiente de capacidad 0.05 metro cúbico contiene una mezcla agua y vapor saturado a una temperatura de 245 Celsius o grados Celsius. La masa del líquido presente es de 10 kilogramos. Calcule lo siguiente: la presión, la masa, el volumen específico, la entalpía, la entropía específica y la energía interna específica. Bueno, para este ejercicio vamos a ir por partes. Primero, voy a obtener los datos de la tabla de vapor. Voy a trabajar con las tablas de temperatura, 245 grados Celsius. Entonces, lo que voy a obtener de aquí es lo siguiente. Voy a calcular la presión. ¿Dónde encuentro la presión? Lejos de calcularla, la voy a localizar. Tendría una presión de 3651.2 kilopascales. Lo puedes dejar en kilopascales o hacer una conversión mediante la siguiente equivalencia, que es 1 kilopascal es igual a 0.01 bar de presión. Si cancelas los kilopascales, te da una presión de 36.512 bar de presión. Bueno, esa es la respuesta número 1. Vámonos con la 2. ¿Cómo encuentro la masa? Bueno, primero tengo que calcular por separado el volumen del líquido y el volumen del vapor. Acuérdate que dice que es una mezcla agua y vapor saturado. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí el volumen del líquido es igual a la masa del líquido por el volumen específico del líquido. Entonces, ¿dónde obtengo ese dato? Pues de la tabla de vapor. Voy con el líquido primero y me da un VF de 0.001240 unidades metro cúbico por cada kilogramo. Lo multiplico por la masa del líquido. De hecho, aquí me dice que la masa del líquido es 10 kilogramos. Si multiplico 10 kilogramos por este volumen específico del líquido, tengo un volumen del líquido de 0.01240 metros cúbicos. Eso es lo que tengo de volumen del líquido. Entonces, siguiente punto, tenemos ahora que calcular cuál es la cantidad en volumen de vapor. Lo mismo hago, ¿no? Tengo el volumen del tanque o del recipiente, puedo hacer una sumatoria de volúmenes. ¿Por qué? Porque son aditivos. Entonces, el volumen del vapor más el volumen del líquido, tenemos que conocemos el volumen total, ¿sí? Hacemos un despeje para encontrar el volumen del gas. Y como sé que el volumen del recipiente es 0.05 metros cúbicos y le resto el volumen del líquido, entonces tengo un volumen de gas de 0.0376 metros cúbicos. ¿Sale? Entonces, como ya tengo el volumen del líquido y el volumen del gas, entonces puedo obtener cuánto hay de vapor. Para ello vuelvo a recurrir a las tablas de vapor y localizo el volumen específico del vapor. ¿Sale? Dándome un valor de 0.054656 metro cúbico por cada kilogramo. Y lo que voy a hacer ahora es un despeje. Voy a despejar a la masa del gas, que es igual al volumen del gas que acabo de calcular aquí arriba, entre el volumen específico que encontré en mi tabla de vapor. Entonces lo que hago es una división, elimino unidades y me da una masa de 0.6879 kilogramos de vapor. Bien, entonces con esto puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer la masa total que se encuentra contenida en este recipiente. Es los 10 kilogramos de líquido más los 0.6879 kilogramos del gas
y entonces una masa total de 10.6879 kilogramos. Esa es la respuesta de la número 2. Siguiente punto, vámonos con el volumen específico. Bien, entonces aquí para poder calcular el volumen específico debo calcular la calidad de vapor. Como ya conozco la masa del líquido y la masa del gas, entonces yo sé que la masa total son 10.6879 kilogramos. Si quiero saber la calidad de vapor, obviamente debo dividir la cantidad de vapor entre la masa total y me da una calidad de vapor de 0.064. Realmente esta cantidad o esta calidad de vapor es muy baja. Quiero pensar que todavía en estas condiciones sigue más líquido que vapor. Si lo quieres ver como un porcentaje, multiplicarlo por 100 y te da como un 6.4%. Es muy bajo realmente la cantidad de vapor, es una calidad muy baja. Entonces, lo que voy a hacer ahora es encontrar cuál es el volumen específico mediante esta formulita que acabo de poner, ¿sí? Esta fórmula está en función de dos condiciones, ¿sí? Tengo esta con su calidad de vapor y esto VFG, que VFG es la diferencia de gas menos líquido o vapor menos líquido. Esto nuevamente lo vas a obtener de tablas, ¿verdad? Bueno, regreso a las tablas y busco el volumen de F y el volumen de G, haciendo la diferencia y multiplicándolo por su título o calidad de vapor. Haciendo estas operaciones ya obtengo el volumen específico de ¿quién? Pues de la mezcla. Entonces sería 0.00465 metro cúbico por cada kilogramo, quedando resuelto el inciso número 3. Bien, siguiente punto. Tenemos ahora que calcular la entalpía específica. Bien, para la entalpía específica sigue siendo la misma calidad de vapor de hace rato. Esa no va a cambiar, ¿sí? También podemos llamar a las ecuaciones y esto es prácticamente la misma ecuación, solamente que cambian los parámetros. En lugar de ser volumen específico es entalpía. Recuerda que la entalpía es una cantidad calculada. Entonces, la entalpía es igual a la energía interna más el producto PV. Eso en un video previo te lo expliqué, ¿sale? Entonces, aquí tenemos que encontrar en la tabla de vapor lo siguiente. Vamos con la entalpía de líquido saturado y la entalpía de vaporización, ¿sí? Entonces aquí esta entalpía es HFG, ya no hay necesidad de hacer la resta porque ya te lo da la tabla. Entonces recordemos que esta de vaporización quiere decir que existe el cambio de fase. Entonces la entalpía es la siguiente. Sustituyes 1061.5 kJ por cada kilogramo más la calidad o título de vapor multiplicado por HFG, la entalpía de vaporización, 1740.8 kJ por cada kilogramo. Haciendo cálculos nos da una entalpía de 1172.911 kJ por cada kilogramo. Bien, con esto queda resuelto el inciso número 4. Vámonos con el 5. El 5 es la entropía específica. Entonces la calidad sigue siendo la misma. Ahí te lo pongo para que recuerdes cómo la calculamos. Y vamos ahora a dejar esta ecuación en función de la entropía. Más adelante te explico este tema de entropía, a qué se refiere y cuáles son los parámetros a tomar. Entonces, de la tabla de vapor también tengo ese dato de la entropía, dándonos unas unidades de kilojoule por cada kilogramo por cada Kelvin. Bien, entonces, ¿qué voy a necesitar? Quiero la entalpía de líquido saturado y la entalpía de vaporización. Perdón, entropía, ¿sale? Entonces, teniendo esos datos, sustituyo en la fórmula y voy a obtener lo siguiente, una entropía específica de 2.9626. Entonces, aquí ya queda resuelto el inciso número 5, la entropía específica. Recuerda que la entropía es la cantidad de energía por cada kilogramo o cada unidad de masa por cada Kelvin. Bien, por último tenemos a la energía interna específica. Esta energía interna específica, nuevamente consideras el título, la calidad de vapor calculado anteriormente, y ahora la ecuación anterior la haces en forma de tal que se encuentre en función de su energía interna. Entonces nada más vas cambiando el parámetro. Ya tienes prácticamente todos los datos porque los vas a sacar de la tabla de vapor. Entonces tenemos el líquido saturado de 1056.9 en líquido y la
energía interna de vaporización de 1545.7 kJ por cada kilogramo. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir esa ecuación teniendo una energía interna de 1155.82 kJ por cada kilogramo. Bien, con esto concluimos este ejercicio y esta presentación. Es importante mencionar que las tablas de vapor pues son aquellas herramientas que nos ayudan a encontrar las cantidades de energía interna, entalpía, entropía, volumen específico, que me ayudarán a conocer cuál es la cantidad de ciertos parámetros mencionados y poder hacer los cálculos adecuados. Bien, entonces espero que haya quedado claro y muchas gracias por tu atención. Nos vemos pronto.